Bienvenidos amigos, nos encontramos directamente del Professional Hospital en Guaynabo en su programa Medicina Profesional, donde estaremos hablando sobre el diagnóstico y tratamiento de infecciones en el pie diabético. Acompáñenos. Saludos amigos, gracias por acompañarnos nuevamente. Le habla el doctor Leonardo Valentín González, me acompaña el doctor Valentín Pérez. Bueno, saludos, un placer estar de vuelta. Vamos a continuar hablando sobre el tema que comenzamos en el programa anterior de infecciones en el pie diabético, donde estamos tratando de ilustrar dos principios, cómo las imágenes, específicamente el tratamiento quirúrgico guiado por MRI, y dos, cómo el diagnóstico temprano pudiera llevar a preservar función del pie diabético. Así que teniendo eso de fondo y habiendo ya dicho que todos los tópicos que envuelven la infección del pie diabético son tópicos en la literatura médica, son tópicos controversiales. Por lo tanto, estamos tratando de llevar unos principios generales que nosotros utilizamos para tratar a nuestros pacientes aquí en el Professional Hospital, y específicamente, como vieron en el programa anterior, vamos a ver otros casitos adicionales, cómo el MRI nos está ayudando a hacer diagnósticos más precisos. Eso es así, vamos a comenzar con unos casos ilustrativos donde comentábamos que a veces, ya sea el hallazgo, la lesión, una úlcera, pues puede parecer pequeño a simple vista, pero realmente esconde más enfermedad, más patología, y cómo tener más información nos ayuda a ser más preciso. En algunos casos significa poder tratar más temprano y potencialmente salvar una extremidad o salvar un pie o salvar un dedito. Y en otros casos simplemente nos permite ser más circunspecto, menos invasivo, porque sabemos que lo que estamos viendo pues es lo mayor que aflige al paciente, que no hay infección quizás más profunda. Así que nos da dirección en ambas vertientes. De hecho, cuando no hemos tenido, ¿verdad?, el detalle que se está teniendo con las imágenes, uno de los inconvenientes de tratar estas condiciones en el pie diabético es los pocos síntomas que estas úlceras presentan, y eso puede dar una falsa confianza no solamente al paciente, sino al propio paciente. Así que vamos a ver la imagen del primer casito que vamos a estar hablando durante el día de hoy. Ok, aquí tenemos la foto de la paciente. Esta es una paciente que muchos años anterior había tenido una amputación de la parte del frente del pie. Ahora se presenta con esta colección de líquidos ahí en la parte del frente, y en la próxima imagen van a ver la úlcera en la planta del pie. Así que esta paciente se le realizó, entre otros estudios, un MRI que el doctor Valentín Pérez nos va a mostrar. Ok, aquí tenemos el estudio de resonancia magnética o MRI. Las secuencias que estamos usando, este tipo de imagen, son secuencias que son sensitivas a lo que es líquido, edema, fluido, y nos permite en muchos casos diagnosticar no solo edema en la médula ósea, que es ya parte de lo que estamos evaluando para el hueso, para alguna infección de hueso, pero también el tejido blando para absceso. En este caso es uno muy ilustrativo que quiero tener la oportunidad de explicarle a nuestra audiencia. Estamos viendo el pie, sabemos que tenemos una amputación previa, pero estamos viendo de lado lo que es un plano sagital, y sabemos que teníamos una úlcera y una lesión bastante plantar, quizá un poco al frente. Sin embargo, a simple vista en el dorso, nada se veía muy obvio. Y lo que vemos aquí es que tenemos una colección o una conexión a la colección, un absceso que trasciende o va más profundo de lo que quizás es obvio a simple vista. Esto nos permite identificarlo en el estudio de resonancia magnética y ya en sala de operaciones, como fue este caso donde ambos de nosotros como subespecialistas estuvimos en sala de operaciones tratando y guiando esta intervención para que el paciente pudiera tener el mejor tratamiento por la incisión más pequeña. Y eso nos permitió drenar todo ese absceso mediante esta incisión y este tratamiento localizado. Les voy a mostrar dónde estaba el marcador o lo que es la lesión. Como pueden ver,
aquí es un marcador donde está la úlcera que vimos, y inmediatamente bajo de eso no parece haber tanta infección. Sí vemos edema del hueso, claro, esto puede ser por muchas razones. En este caso, un paciente con una mecánica en el pie distinta, pues puede tener ese edema. Sin embargo, cuando recorremos el estudio, particularmente hacia el lado más dorsal, hacia arriba, podemos entonces empezar a identificar lo que es la colección. Así que esto permite identificar una colección que no estaba, aunque estaba conectada, no estaba directamente debajo de la úlcera. Así que esto fue una gran ayuda en la sala, en el caso operatorio. De hecho, para describir el proceso de pensamiento del cirujano, en circunstancias usuales, el cirujano empieza aquí a limpiar la úlcera donde está la infección, y encima de donde está esta infección se va a encontrar hueso, el cual también puede limpiar. Pero definitivamente no queremos remover todo ese hueso porque destruiríamos gran parte de la función del pie. Así que si yo como cirujano voy limpiando desde aquí hasta aquí, esta colección que está arriba, que se refiere el doctor Valentín Pérez, pues nosotros no hubiésemos tenido manera de detectarla a través de estos huesos y por lo tanto se hubiese quedado. Y hubiésemos tenido que esperar probablemente días o semanas más tarde a que esta infección diera algunos cambios más grandes en el dorso del pie para entonces tratarla. En ese momento pudo haber sido muy tarde. Gracias a este estudio, pues nosotros hicimos otra incisión al lado allá del hueso, cosa de preservar la función del hueso, y pudimos drenar y debridar toda esta cavidad de absceso, llevando a una curación del paciente y preservando su función. Esta paciente en particular llevaba con esta úlcera abierta desde marzo y vino a recibir ese tratamiento en diciembre en otro centro, o sea, vino al Professional Hospital en diciembre porque todos los tratamientos que le habían aplicado desde marzo a diciembre, entiéndase más o menos 9 meses, no habían sido exitosos. 9 meses, tiempo suficiente para que esa infección que estamos describiendo en la planta del pie se regara al dorso. Y todavía en ese momento, la infección del dorso del pie hubiese sido prácticamente imposible detectarla si no hubiese sido por las imágenes del MRI. Una cosa que quiero mencionar, que este caso lo ilustra muy bien, no solamente la extensión del absceso, sino que no es simplemente ver más profundo. En este caso, vimos la úlcera, más profundo no estaba el absceso, sino que también estaba localizado más medial, o sea, tenía una lateralidad, o sea, que a veces estamos hablando de todas las direcciones, un poco más hacia arriba, más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Entonces, verdaderamente esto es una navegación que pudimos hacer intraoperatorio, donde tenemos estas mismas imágenes que ustedes están viendo justo al lado para que todos los cirujanos y todo el equipo esté observando esta imagen y correlacionando con lo que estamos viendo mientras drenamos este absceso. Así que estos son los beneficios que nos da no solamente la tecnología que tenemos a la disposición, pero sino la coordinación de cuidado, lo que es el tratamiento multidisciplinario, donde así usted puede tener 2 y a veces 3 especialistas como parte de ese tratamiento, con el propósito último de no solamente curar la infección, pero sino preservar la función y preservar y evitar amputaciones, que es nuestro propósito. Ok, ahora vamos a ver el próximo paciente, que aquí tenemos la imagen. Como pueden observar, este paciente tiene una úlcera en la parte media de la parte del frente del pie. Este paciente se cayó hace como un mes y luego desarrolla esta úlcera infectada, se lleva a sala a limpiar y nos percatamos de que la infección estaba llegando al hueso. Así que recomendamos tener una evaluación por MRI que el doctor Valentín Pérez nos va a mostrar. Pasamos a la imagen de MRI. Tenemos brevemente la radiografía, donde vemos varias fracturas correlacionadas con un trauma. El área de interés donde está la úlcera es este área aquí, y aquí estamos viendo el hueso, la coyuntura y el hueso
que nos preocupaba y lo vamos a ver ahora en resonancia magnética con más detalle. Ok, nuevamente nos encontramos en el estudio de resonancia magnética de este paciente. Estamos viendo lo que son unos cortes sagitales, estamos viendo el pie de lado para observar lo que es el primer metatarso. Es importante mencionar que distinto a otros casos que hemos hablado, siempre hemos estado enfocándonos en la imagen de lo que es sensitiva a líquido, a fluido. En este caso tenemos dos secuencias. Esto es algo bien único del MRI, que dependiendo de distintos parámetros, pues obtenemos, aunque son del mismo área anatómico, las imágenes son verdaderamente distintas y tienen distintas características. Es lo que tradicionalmente hemos llamado un T1 y un T2 o sensitivo a fluido. Quiero comenzar por explicar que la úlcera que estaba en la piel estaba cercana a esta área. Aquí lo que vemos brillante es la parte de edema. Este edema pues significa que ya está ese proceso inflamatorio y lo comparamos con esta secuencia que es una T1, que aquí lo normal es este color que está aquí más blanco, más brillante, y acá se ve grisáceo. Esto ya nos empieza a dar sospecha de que hay un proceso infeccioso en ese hueso. La comparación aquí es importante porque esta imagen es más sensitiva, así que el edema llega un poco más allá, llega casi a mitad del metatarso, mientras que el proceso infeccioso todavía está limitado a la cabeza del primer metatarso. Entonces, estos hallazgos son importantes para, desde el punto de vista quirúrgico, inclusive evaluar el tratamiento también por medio de antibióticos. Podemos ver cuán extenso es la infección y qué estamos buscando verdaderamente tratar en este momento. El edema nos puede dar una indicación temprana de que hay peligro de que esto se extienda, pero no necesariamente significa que la infección ya está a ese nivel. Así que con esa información, en sala de operaciones podemos hacer un tratamiento más específico. Bueno, ese es un puntito que yo quiero enfatizar. El doctor menciona entre estas dos imágenes, y hay una tercera que obviamente aquí no se está mostrando, que es la de contraste, pero vamos a hablar de estas dos. Él menciona que esta primera es más sensitiva. Sensitiva tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas porque también nosotros necesitamos pruebas que sean específicas. Sensitiva quiere decir que aunque es compatible, pudiera haber infección, pero también se ve con múltiples otros procesos. La edema del hueso, inclusive, puede verse solamente con la infección que está alrededor del hueso. Por lo tanto, si yo recibo una lectura de un MRI donde lo único que me dice es que tiene edema en la médula ósea, eso no me ayuda mucho para yo diferenciar la infección, que es lo que yo estoy más preocupado. Yo necesito esta segunda imagen que le añade entonces más especificidad. Ya esta imagen me dice, mira, aquella hinchazón, parte no tiene que ver tanto con infección, pero parte sí, porque no correlacionan exactamente, que es lo que el doctor estaba mencionando. Y eso junto con el contraste son tres pedazos de información que nosotros tenemos que unir a todo el resto de la información clínica, incluyendo la placa convencional, para poder llegar a un diagnóstico presuntivo que va a dirigir nuestro tratamiento. Así que este caso lo dejamos entre la serie de los casos que hemos venido explicando, lo dejamos para lo último, porque revierte una importancia particularmente ¿verdad? Es particularmente importante para el diagnóstico de infección en el hueso, que yo no sé cuál es más difícil, pero definitivamente tanto la infección del tejido blando, como hemos venido hablando en el pie diabético, como infección en el hueso, son extremadamente difíciles de diagnosticar y extremadamente difíciles de manejar. Así que cuando vamos sacando algunos aspectos en claro, yo creo que tenemos que enfatizarlo para educar a toda nuestra comunidad médica en especial y a la comunidad ¿verdad? El público en general. Un punto bien importante que yo creo que va de la mano es cuando menciona la dificultad del diagnóstico y tratamiento. Y como todo en la medicina, el hecho que el tratamiento muchas veces sea uno complicado, quizás prolongado, pues conlleva a que el diagnóstico tiene que ser aún más certero. Así que nuestra vara tiene que ser más alta
en cuanto a ese diagnóstico. Y eso es importante porque van de la mano. Un ejemplo, condiciones que podamos tratar relativamente simples, pues el diagnóstico pues puede ser más sensitivo. Es decir, que el tratamiento pues es relativamente simple y eso ayuda a que el diagnóstico pues sea uno simple, porque no hay que evaluar tantos factores. En la osteomielitis y las infecciones del pie diabético son tan complejas y multifactoriales que el diagnóstico tiene que ser robusto y tiene que tener un peso, una serie de elementos, no solamente en la resonancia magnética, en la clínica, la patología, todo va, yo diría, bien individualizado al paciente. Y eso es un punto importante. También la otra complejidad es que el paciente diabético, como hemos mencionado, la propensidad a Charcot y esto en imagen puede ser básicamente bien difícil de distinguir exclusivamente y mientras menos secuencias tenemos, más difícil es. Y no solamente el Charcot, el trauma, que como hemos visto en otros casos, fracturas, cosas crónicas, pueden afectar esa señal en el hueso. Así que son un sinnúmero de factores y si no podemos evaluarlo por sí solo. O sea que la medicina, como nosotros la practicamos aquí, verdaderamente multidisciplinaria, donde tenemos al paciente, su historial, todo el transcurso, ¿verdad?, de lo que ha sido las intervenciones previas, aún sean en otras instituciones, y juntarlo con la imagen. Entonces, cuando estemos en sala de operaciones, no solamente tener eso disponible, pero tenerlo verdaderamente accesible en el momento de tomar decisiones en el proceso. Doctor, ¿cómo, verdad, para aclararnos a todos, si estuviéramos bregando con un Charcot, para que los pacientes lo entiendan, son estas deformidades del pie que ocurren a lo largo de muchos años por la neuropatía diabética que paraliza los músculos del pie diabético, hacen que el pie se deforme. Y eso no solamente da úlceras, sino que traumatiza todas las articulaciones del pie y todos estos huesos sufren cambios. ¿Qué cosa nosotros esperaríamos, verdad? Sabemos que no es un diagnóstico claro, pero ¿qué cosas le tendrían a hacer pensar más en Charcot versus otras condiciones como es inflamación alrededor o osteomielitis? Pues un punto bien importante, o varios puntos, pero un punto importante es la distribución. Usualmente cuando estamos viendo Charcot, pues esperamos que envuelva más lo que le llamamos el midfoot, el centro del pie. Quizás la parte la parte del frente del pie y los talones son más propensos a enfermedades del pie diabético, vascular. Entonces, pues ya eso nos empieza a dar la geografía, la localización, nos empieza a dar una idea. La otra parte importante es que el Charcot, al igual que la osteomielitis, tiene su periodo agudo y su periodo crónico. El Charcot, por ser la condición que es, pues una condición que se distingue por ser crónica, porque pacientes pueden, hasta cierto sentido, sobrellevar el Charcot de una manera crónica. Yo diría que quizás más que en muchos casos de osteomielitis. Por lo tanto, nos encontramos el Charcot usualmente en lo que son los estudios de imagen de manera crónica. Y así de manera crónica, pues el hueso ya tiene un proceso de necrosis, las señales está deprimida, pero no espero ver tanto edema y no espero ver enhancement en los casos que podemos dar contraste. No espero no verlo con una señal alta, pero eso en el caso verdaderamente crónico. Un Charcot agudo puede tener el edema y puede tener, ¿verdad?, inclusive el paciente diabético puede desarrollar úlcera en el centro del pie, en el midfoot, como se dice en inglés. Así que todos esos factores lo hacen más difícil. O sea, que hay el espectro. Que las pruebas diagnósticas no es una tómbola donde usted saca un papelito y le dice cuál es el número ganador o cuál es el diagnóstico del paciente. Correctamente. Y el caso del paciente que tenga ambos, que tenga Charcot y tenga una infección sobreimpuesta, inclusive infección aguda sobreimpuesta en una crónica, y las opciones de tratamiento. Todo eso pues tiene que tomarse en consideración mientras nosotros estamos evaluando al paciente. Así que esto es una ilustración lo más clara que podemos poner, ¿verdad?, de cómo tenemos que armar las piezas de este rompecabezas, y sin llegarlo a completar completo tenemos que tomar una decisión de con qué estamos bregando y qué vamos a hacer para ayudar a nuestro paciente
que no sufran más complicaciones. Y como mencionamos sobre la adición de los estudios de contraste y esa secuencia tan importante, vamos a aprovechar para enseñarle a nuestros amigos de qué estamos hablando y cómo esto nos añade información. Repasando, tenemos la primera imagen donde estamos viendo el edema, así que la parte blanca por acá es el edema. En la segunda imagen está la imagen de T1, que lo que se ve grisáceo, vamos a apuntar con el cursor, esta parte aquí grisácea ya indica que la señal en la médula ósea está deprimida. La señal que yo quiero ver es una señal, en esta secuencia en particular, es una señal blanca consistente con lo que es la grasa de la médula ósea. Y entonces hablamos de la última secuencia que se hace en algunos pacientes, que es el contraste. La importancia del contraste es que ahora todo lo que estamos viendo resaltando con más señal blanca es signo de que hay un proceso inflamatorio e infeccioso en esta parte. Así que vemos cómo compara, y habíamos dicho que el edema es un poco más sensitivo. Así que vamos a la primera, vemos que el edema llega casi hasta la mitad de este hueso. El hueso va desde aquí hasta acá aproximadamente. Acá vemos que termina un poco antes, y el contraste simplemente confirma que está más localizado en este momento a la parte, lo que es la cabeza del metatarso. Lo otro que quiero mencionar, que el contraste nos ayuda para la infección del tejido blando. Así que estamos viendo toda esta área, como esperaríamos, alrededor de este hueso, inflamada, y tiene esos cambios que verdaderamente son los que se ven a través del efecto de la úlcera, que era esa úlcera, esa primera imagen que vimos en el principio del programa. Vamos a hacer un ejercicio a ver si entendimos bien. O sea, si nosotros solamente nos dejáramos llevar por esa imagen, esos cambios pudieran estar dados casi por cualquier condición. Casi, pudiera haber sido un trauma, pudiera ser que el paciente, debido curiosamente a la fractura del otro lado, pues está usando más esa parte del pie. O sea, una mecánica alterada pudiera causar en esa primera imagen. Si tuviéramos solamente estos hallazgos, estaríamos pensando mayormente en Charcot, porque tú tienes una sustitución de la anatomía normal, pero no tienes tanto edema, ¿verdad? Asumiendo que esto es lo único que tenemos, ni tiene tanto enhancement o aumento con el contraste. Y entonces, si tuviéramos esta sola imagen, pues definitivamente sería bien sugestiva de una inflamación severa, compatible, pero no diagnóstica, con osteomielitis. Y definitivamente cuando unimos las tres y la unimos a todos los hallazgos clínicos y la evolución de este paciente, pues tenemos que pensar más en osteomielitis, lo cual la patología nos confirma, y aún la patología no es una prueba 100% absoluta, porque se ha encontrado que alrededor de la mitad, en algunos estudios hasta más de la mitad de los patólogos, tienen divergencia en cómo diagnosticar la osteomielitis y mucho más en qué categoría ponerla. Así que esto es una ilustración lo más clara que podemos poner, ¿verdad?, de cómo tenemos que armar las piezas de este rompecabezas, y sin llegarlo a completar completo, tenemos que tomar una decisión de con qué estamos bregando y qué vamos a hacer para ayudar a nuestro paciente que no sufran más complicaciones. Obviamente, la medicina no es una ciencia exacta. Gracias a Dios, en muchos casos podemos evitar las complicaciones, pero quisiéramos ver el día donde podamos sanar el 100% de los casos. Así que yo creo que podemos resumir esto como las distintas etapas en el proceso realmente de la evaluación, del diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones en el pie diabético. Sabemos que muchas de estas cosas no pasan en el vacío, sabemos que nuestros pacientes pueden tener otras condiciones y tenemos que saber distinguir esas distintas condiciones, y el caso de Charcot pues fue un buen ejemplo. También ver que la parte patológica, que usualmente se considera como la parte quizás final del proceso, también tiene su variabilidad. Y que estamos hablando de un proceso que es un espectro, que a veces lo dividimos entre agudo y crónico, pero verdaderamente hay todo el espectro de casos crónicos que tienen un componente agudo, casos crónicos que están más activos
Y todo eso nosotros lo vemos en nuestra práctica, se ve en la patología y se ve en los estudios de imágenes. Y hay dos puntitos, ¿verdad?, que son obvios, pero yo los quiero enfatizar, es que no hay casos idénticos, cada caso es único. Nosotros nos dejamos llevar por experiencia de casos parecidos, pero idénticos no hay ninguno. Y el futuro solamente Dios lo conoce.